Así que mis hermanos, sin más preámbulo, yo sé que venimos a escuchar la palabra de Dios, así que les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, y lo que queremos hablar esta mañana en el tiempo que tenemos, y perdón, ¿cuánto tiempo tengo? 60 minutos, perfecto. Lo que queremos hablar esta mañana es acerca de responder la pregunta de cómo se acerca un pecador a la presencia de un Dios santo. ¿Cómo se acerca un pecador a la presencia de un Dios que es santo? Y nuestro texto esta mañana va a estar en Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 10. Como modo de introducción, quisiera hablarles a ustedes acerca de un relato que está en el libro de Segunda de Crónicas, y no tienen que ir allá, solamente voy a mencionar unos pequeños aspectos de Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos del 1 al 23. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 26, nos relata la vida de un rey que se llamaba el rey Usías. El rey Usías se convirtió en rey a los 16 años de edad. Esto era muy común en ese tiempo. El rey Josías se convirtió rey de Judá a los 8 años. Entonces vemos que el rey Usías se convierte en rey a los 16 años y nos dice la historia que él reinó por 52 años sobre el reino de Judá y específicamente sobre Jerusalén. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 4, nos dice que Usías hizo lo recto delante de los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho su padre Amasías. Y el versículo 5 nos dice que siguió buscando a Dios en los días de Zacarías, que tenía entendimiento por la visión de Dios, y si buscaba al Señor, Dios le hacía triunfar. Usías era un ejemplo de líder, era un ejemplo de alguien que vino al reinado y era uno de los reyes que estaba buscando a Dios. La gente se sentía segura en su país. Incluso nos dice en versículos posteriores, por ejemplo, del versículo 11 al versículo 15 de Segunda de Crónicas 26, nos dice que Usías tenía un ejército listo para la batalla. Entraba en combate por divisiones según el número de su lista. Nos dice que el número total de los jefes de familia, de guerreros valientes, era de 2,613 bajo su dirección de un ejército de 307,500. Tenía un ejército muy grande y nos dice acá que podían hacer la guerra con gran poder para ayudar al rey contra el enemigo. Y quisiera que vayamos a Segunda de Crónicas, por favor, porque quiero, para transicionar a Isaías capítulo 6, quiero que vayamos al libro de Crónicas, Segunda de Crónicas 26. Porque quiero que lo vean con sus propios ojos. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Y quiero que vayamos al versículo 15. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 15. Me avisan cuando lo tienen, por favor. Lo tenemos, ok. Miren lo que dice, versículo 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes y para arrojar saetas y grandes piedras. Y nos dice que su fama se extendió lejos. ¿Por qué? Porque fue ayudado maravillosamente. Porque el tema del reinado de Usías era, mientras él era fiel a Dios, el Señor lo estaba ayudando y lo estaba respaldando maravillosamente. Pero luego, al final del versículo 15, nos dice algo muy importante. Nos dice que, mas cuando ya era fuerte, ¿qué pasó con su corazón? Su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar el incienso. ¿En dónde?
en el altar del incienso. Y uno dice, ¿cuál es el problema acá? Él es el rey. El rey puede hacer lo que el rey quiere. Esa es la forma que nosotros pensamos. Pero es interesante que el contexto de Uzías entrando al templo está en el contexto de un hombre que se enalteció en su corazón, que realmente dejó de tomar a cuenta a Dios en sus caminos y comenzó a vivir como que él era el rey de toda su vida y no solamente que Dios lo había puesto a él como rey sobre Judá. Y nos dice el versículo 16 que el pecado comenzó a crecer en su corazón y por lo tanto él iba a perder la ayuda de Dios. Es decir, su corazón fue tan orgulloso que actuó corruptamente. O sea, este hombre lo que hizo fue infiel al Señor a través de entrar al templo para hacer ¿qué? Para quemar incienso en el altar del incienso. Y uno se pregunta y dice, ¿pero por qué este es un problema? Porque la labor del rey no era ofrecer el incienso. Esa era la labor de ¿quién? De los sacerdotes. Los levitas fueron preparados para esto. Pero el rey, en un corazón enaltecido, piensa que tiene el derecho de cambiar la manera en que Dios había establecido de cómo deben acercarse a él. Él dice, la palabra de Dios dice que solamente los sacerdotes pueden hacer esto, pero ¿qué importa la palabra? Yo me quiero acercar a Dios como yo quiera. Y mis hermanos, el hecho de acercarse a Dios de la manera equivocada, a Uzías, o sea, a Uzías específicamente, le costó su vida. Y no en el momento, sino si siguen leyendo 2 de Crónicas capítulo 26, nos dice que cuando los sacerdotes ven a Uzías tratando de ofrecer el incienso, le dicen, ¿qué estás haciendo? Y Uzías dice, no, yo voy a hacerlo. ¿Y saben qué sucede? Los sacerdotes lo sacan del templo y apenas él va a salir del templo le cae lepra. Automáticamente, ¡pum!, le cae lepra. Y nos dice el texto después que él vivió con lepra, alejado del templo. ¿Por qué? Porque un leproso no podía entrar al templo. Y nos dice que vivió alejado del templo todos los días hasta el día de su muerte. Es una historia muy triste, porque nos da la historia de un hombre que pensaba que podría acercarse a Dios como a él le dé la gana. Un hombre que porque él era el rey, él pensaba que él podía hacer lo que quiera delante de Dios. Y que aunque Dios no estableció en él esta labor de ser el que ofrece incienso, él pensó que él podía hacer lo que le da la gana y presentarse a Dios como le da la gana. Y le costó la vida. Y mis hermanos, esta mañana, a la luz de lo que leímos acerca de Uzías, y ya van a ver por qué mencionamos a Uzías, quiero que podamos pensar en 4 acciones que nos enseñan a cómo presentarnos como pecadores delante de Dios. 4 acciones, ¿ok? 4 acciones que nos enseñan a nosotros de cómo acercarnos como pecadores delante de un Dios santo. Regresemos por favor a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Y vamos a leer de los versículos 1 hasta el versículo 4. Ahora van a ver la razón del por qué fui a la historia de Uzías. Miren el versículo 1 de Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Uzías, vi yo quién, al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Oremos al Señor. Amado Señor, esta mañana ruego de sabiduría para predicar su palabra. Ruego de sabiduría para entender su palabra. Ruego, Señor amado, de sabiduría
para que al momento que su palabra confronta nuestro pecado, Padre, no corramos lejos y nos alejemos de usted, sino que más bien reconozcamos, Señor amado, que le necesitamos. Hay tanta necesidad en el corazón que tenemos esta mañana, Señor, y por favor rogamos que usted pueda actuar en nuestro corazón a través de su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es esta primera acción que debemos nosotros tener en cuenta para responder o para acercarnos a Dios con reverencia? Y la primera es, mis hermanos, reconocer el carácter de Dios. Primeramente necesitamos reconocer el carácter de Dios. El profeta Isaías, al comenzar del versículo 1 al 4, nos sitúa en el contexto histórico de su visión y nos dice que en el 734 a.C. es cuando el rey Usías murió. Pero si conocemos la historia del rey Usías como lo hicimos hace un momento, reconocemos que el rey Usías murió debido a que él se acercó a Dios de una manera que Dios no lo había establecido. Y vemos que al ponernos en el contexto de la muerte de Usías, nos pone en el contexto de alguien que pagó las consecuencias por acercarse a Dios, no bíblicamente, sino acercarse a Dios con un corazón enaltecido, un corazón que se olvidó realmente cuál era el carácter de su Dios. Y no solamente eso, sino que en el contexto histórico del pueblo en Isaías capítulo 6, es un contexto histórico en el cual moralmente el pueblo está totalmente destruido. Es decir, había un contexto de idolatría, había un contexto en el cual cada uno trataba de acercarse a Dios como ellos querían. Incluso si me acompañan a Isaías capítulo 1, por favor, a Isaías capítulo 1, versículo 21, nos va a demostrar cuál es el contexto moral de la ciudad de Jerusalén. Isaías capítulo 1, versículo 21, lo tienen. Nos dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Y dice, llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora, ¿quiénes habitan? Los homicidas. Tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias, y quitaré de toda tu impureza. Algo que describía la ciudad en este momento, en esta parte del contexto histórico de Isaías capítulo 6, es que el Señor se refiere a Jerusalén como una ramera, una prostituta. Y suena fuerte, suena muy fuerte. Incluso decirlo desde el púlpito suena muy fuerte. Pero la condición del pueblo fue una condición de un pueblo que era infiel a Dios. Y el problema no era tanto que eran infieles a Dios diciendo, Dios, ya no creo en ti, sino eran infieles a Dios pensando que la manera que ellos estaban acercando a Dios era la correcta. Ofrecían sacrificios, venían al templo, hacían todo lo que religiosamente estaba correcto, pero en sus corazones habían olvidado quién era realmente su Dios. Habían olvidado realmente cuál era el carácter de su Dios. Y por eso al comenzar el versículo 1, cuando nos dice, cuando murió el rey Usías, no nos da una figura del velorio del rey Usías, sino más bien nos comienza a describir cuál es el carácter de este Dios santo. ¿Por qué? Porque ha muerto el rey, porque se murió esta persona a los cuales Israel veneraban y decían, Usías va a ser el rey que nos permite luchar contra los enemigos, Usías es el rey que nos permite triunfar en la batalla, pero ahora este rey estaba muerto. No había más rey en Jerusalén. Y la pregunta es, ¿quién está en el trono? ¿Quién realmente está a cargo? Porque el pueblo, funciona como una ramera. Y mis hermanos, acá viene el versículo 1. Porque la primera cosa que es enfrentado Isaías en su visión es con el carácter de nuestro Señor.
Y el texto dice, y vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Acá nos dice que el Señor estaba sentado en el trono altísimo y excelso. Y lo interesante es que el trono, mis hermanos, es un signo del reinado soberano de Dios, pero así también es un símbolo de que Él es juez y que Él también juzga el pecado de su pueblo. Es decir, hay un gran contraste entre la muerte de Usías, que es un rey pasajero, un rey terrenal, pero hay el contraste con el rey eterno que siempre está sentado en el trono. Es decir, hay un contraste con el Dios que nunca deja de ser soberano, hay un contraste con el Dios que nunca muere, hay un contraste con el Dios que no se desgasta, hay un contraste con el Dios que está eternamente reinando con poder desde su trono. Entendemos acá el contraste, porque tenemos un rey llamado Usías, que se acercó a Dios de una manera que no debía acercarse. Pero también tenemos un rey que el pueblo confiaba. Tenemos un rey que estaba sentado en el trono, pero ahora él ha muerto. Y lo que el pueblo necesitaba recordar es el carácter de ese Dios. ¿Y cuál es la primera característica? Es un Dios que está sentado en el trono del universo. Es un Dios que está sentado sobre todos. Es decir, es un Dios, como hablamos hace un rato, que no muere, que no se enferma. Es un Dios que es totalmente santo. Porque si ustedes miran el texto, nos dice que el Señor estaba sentado sobre un trono alto y sublime, y nos dice que sus faldas llenaban todo el trono. Es decir, la presencia de Dios ocupaba todo ese lugar. No había dónde esconderse, no había dónde escaparse. Es decir, en la presencia de Dios todo el mundo estaba siendo confrontado con el carácter de ese Dios. Y mis hermanos, ¿por qué es importante que recordemos nosotros esto? Porque nosotros muchas veces vemos el mundo a la luz de la gente que nosotros podemos observar. Y nosotros a veces basamos nuestra obediencia a la luz de ¿qué? Del pastor, a la luz de mi papá o de mi mamá, a la luz de la policía, a la luz de las leyes que han sido establecidas para mantener el pecado o para mantener el crimen fuera. Pero mis hermanos, si nosotros queremos realmente entender cómo nos acercamos a Dios, necesitamos entender el carácter de Él. Y necesitamos entender primeramente que Él está sentado sobre todo, Él está sobre todo y que su presencia lo llena todo. Es decir, que Él está en todo lado. No hay cómo esconderse de Él. No hay cómo escapar de la presencia de Él. Y eso es muy importante porque luego seguimos en el versículo 2 y nos dice que por encima de Él había serafines. Y dice que cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y acá la visión es que Isaías está conmocionado, cada vez más consciente de lo que está viviendo, cada vez más sobrecogido por la santidad de Dios. Y en este momento Isaías mira a los serafines. ¿Quiénes son estos serafines? Simplemente son ángeles que están al servicio del Dios Santo. Es decir, son personas que representan la realidad de cómo debe acercarse uno ante un Dios santo. Y es interesante que ellos están continuamente sirviéndolo. ¿Cómo lo vemos esto? Miren lo que dice la primera descripción. Dice que cada uno tenía 6 alas. ¿Y cómo utilizaban estas alas? Dice que 2 de esas alas cubrían ¿qué? Su rostro. ¿Por qué cubrían su rostro? Y es interesante pensar que están en la presencia de Dios y por la santidad de Dios no pueden ver a Dios directamente. ¿Por qué? Porque van a morir. Porque la santidad de Dios y la gloria de Dios es tan grande y tan brillante que nadie puede estar en la presencia de Dios y sobrevivir. Entonces es interesante que los que están sirviendo a Dios nos dice que tienen cubiertos sus rostros con sus alas y luego nos dice que tienen cubiertos también ¿qué? Sus pies. ¿Por qué? Porque en el lugar en el que están es un lugar santo. Y les recuerda la historia de Moisés, cuando Moisés mira la zarza ardiente. Y llega Moisés al pie de la zarza y recibe la voz del ángel de Jehová que le dice que remueve tus sandalias. ¿Por qué? Porque este lugar en el que estás es
santo. Y si ustedes lo piensan bien, el lugar en el que él estaba lleno ¿de qué? De tierra. Él se iba a ensuciar los pies más sacándose las sandalias que quedándose con las sandalias. ¿Por qué le dice a Moisés que se saque las sandalias? Porque el lugar en el que Dios estaba era un lugar santo. Es decir, representaba que Moisés no podía acercarse a Dios como él quería. Él necesitaba acercarse a Dios en reverencia, con un corazón limpio. Porque si Moisés se atrevía a acercarse a la zarza ardiente de una forma irreverente, Moisés hubiera muerto automáticamente al momento de entrar y enfrentarse con la presencia de Dios. Y tercero nos dice que ellos también volaban. Eso significa que ellos están listos para llevar el mensaje de Dios a donde necesite ser llevado. 3 aspectos, ¿no es cierto? Reconocer que están en la presencia de un Dios santo y que tienen que cubrirse el rostro. ¿Por qué? Porque el personaje más importante es Dios, no los serafines. ¿Qué nos importa cómo lucen los serafines? Lo que queremos ver al que está en el trono. Segundo, se cubren los pies porque saben que el que está ahí es santo. Y tercero, están volando todo el tiempo porque eso representa que debido a la santidad de Dios, debido al carácter de Dios, ellos están listos y prestos para servir a Dios donde quiera, cuando quiera, como quiera. Ustedes pueden ver esto en el ejemplo del nacimiento de Jesús, cuando viene el ángel donde Zacarías, viene el ángel con María, y vemos esto a lo largo de la Escritura. Es decir, no vemos un ángel diciendo, no, Señor, no quiero hacerlo. No vemos un ángel diciendo, no, Dios, mejor no. Vemos que siempre estaban dispuestos a servir al Señor. Entonces reconocemos que Él está sentado en el trono. Segundo, reconocemos el carácter del que está sentado en el trono. Es interesante, pero ¿cuál es el canto que ellos hacen? En el versículo 3. El canto que ellos hacen es este. Y el uno al otro daba voces diciendo que Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Mis hermanos, acá vemos esto muy peculiar de Isaías capítulo 6, y es interesante que es uno de los únicos atributos de Dios que se repite 3 veces. Es el único atributo de Dios que se repite 3 veces. Solamente santo, santo, santo. Y acá el propósito de Isaías no es hablar de la Trinidad. No es ese el propósito, sino que en la poesía hebrea hay un recurso muy importante que se conoce como el superlativo. ¿Con qué se come esto? No, es simplemente una manera de expresar la santidad de Dios al máximo. Es una forma de expresar la santidad de Dios al máximo. Es decir, cuando los ángeles están cantando santo, 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 lo que ellos están diciendo es, no hay nadie como Dios en su persona, no hay nadie como Dios en su pureza moral, no hay nadie como Dios, Él está separado de todo y de todos, Él es único, es decir, Dios está por encima de todos y por encima de todo. Sí, no hay nadie como Él. Él es único en su especie. No hay otro Dios. Nosotros no podemos ser dioses. Entonces no podemos acercarnos a Dios pensando que Él es igual a nosotros. No podemos hacer eso. No podemos decir a Dios, Dios es mi cuate, Dios es mi mejor amigo, ponerle la mano a Dios en el hombro y decir voy a caminar junto con Dios. Esa no es la perspectiva que nos pone Isaías acerca de la persona de Dios. Nos dice, Él está sentado en el trono. Y no solamente eso, sino que Él es único en su pureza moral, único en su persona. Es decir, no hay nadie más que se iguale al Dios al cual nosotros servimos. Absolutamente nadie más. Incluso cuando el Señor se presenta delante de Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 6, el Señor le dice a él, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y nos dice el texto que entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Cuando Moisés se encuentra con Dios, Moisés se cubre el rostro, porque él sabía que si él se atrevía a pensar que Dios está a su mismo nivel,
Él hubiera podido morir en ese instante al ser confrontado con la santidad de un Dios santo. Entonces, mis hermanos, necesitamos reconocer el carácter de Dios. Si queremos saber cómo nos acercamos a Él, necesitamos reconocer que Dios no es como nosotros, que Dios está sentado en el trono. Necesitamos reconocer, mis hermanos, que en la Escritura solo una vez se menciona un atributo de Dios elevado al tercer nivel. Es este de santo, santo, santo. No que Dios es medio santo, no que Dios es un cuarto de santo, sino que Dios es santo, 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 y que toda la tierra está llena de su gloria. No podemos con palabras describir toda la santidad de Dios. No podemos describir la magnitud de la santidad de Dios, pero sí podemos preguntar esto, mis hermanos. Cuando ustedes se acercan a Dios, ¿cómo lo hacen? Es decir, ¿quién es Dios para ustedes? ¿Cuál es su reacción? Cuando están en la presencia de un Dios santo, cuando ustedes saben que Dios al cual servimos es santo, ¿cuál es su reacción? ¿Se inclinan, tiemblan, le adoran y proclaman santo, santo, santo? ¿O pensamos que Dios es igual a nosotros? ¿O pensamos que yo me puedo esconder de Dios en mi pecado? ¿O pensamos que Dios de alguna manera va a ser una excepción conmigo? Que yo puedo acercarme a Dios como yo quiera, que yo soy el más amado, entonces Dios va a ser una excepción conmigo. Pero no nos equivoquemos, porque la persona que está viendo esta visión en Isaías 6 es el profeta Isaías. No es un empedernido pecador, es el profeta de Dios el que es enfrentado con la visión de un Dios santo. Y cuando el rey murió en Israel, en Jerusalén, ellos necesitaban saber quién está a cargo. Y la primera cosa que les recuerda, el que está a cargo es el Dios santo. El que gobierna sobre todo, el que está sobre todo. Pero acá, mis hermanos, vamos a la segunda acción. La segunda acción. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios siendo pecadores? Y la segunda acción es consecuencia de la primera acción. ¿Por qué? Porque la primera acción es, ¿no es cierto?, reconoce el carácter santo de Dios. Entonces la segunda acción es, toma conciencia de tu propio pecado. Toma conciencia de tu propio pecado. Es decir, no puedes ver a un Dios santo y no ver tu propio corazón y decir, qué pecador que soy. O sea, no puedes ver la presencia de Dios y cantar santo, santo, santo y pensar que seguimos siendo buenos. Porque esa es una incongruencia con la palabra de Dios. Y por eso acá la segunda acción es toma conciencia de tu propio pecado. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad para ser limpios. Y esto miren lo que dice el versículo 5. Lo tenemos, de Isaías 6. El versículo 5 dice, entonces dije, ¿qué dijo Isaías? Ay de mí. Dice, ay de mí porque soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, cuando Isaías contempla la gloriosa majestad de Dios, él se mira a sí mismo. Él deja de mirar al pueblo. Recuerden, el pueblo es considerado como una ramera delante de Dios por la infidelidad del pueblo. Pero acá, al ver la presencia de Dios, Isaías se enfoca en sí mismo. Isaías llega a enfocarse en su propio corazón y llega al punto de clamar una maldición sobre él. Eso es lo que significa ay de mí. Es una maldición que se puede traducir como maldito soy. Maldito soy. Es interesante porque también se podría traducir como estoy destruido, estoy arruinado, estoy perdido. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, la santidad de Dios fue la que destruyó a Isaías. Él no es destruido por las circunstancias, no es destruido por el pueblo, es destruido por esta visión de la santidad de Dios. Y él exclama, maldito soy. Y mis hermanos, son palabras muy fuertes, porque luego él dice, maldito soy, ¿por qué? Porque siendo hombre
inmundo de labios. Y es interesante esta parte porque de la misma manera que él clamaba santo, 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 es el mismo recurso que se utiliza para hablar de Isaías. Pero ahora Isaías ya no dice, yo soy santo, 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 sino él dice que, ay de mí. Es decir, el ay de mí es el mismo recurso de superlativo en hebreo para expresar la magnitud de un hombre pecador, para expresar la magnitud de la gravedad de un pecado delante de un Dios santo. Es decir, él dice, Dios es santo, 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 y yo soy pecador, pecador, pecador. Ay de mí, ay de mí, ay de mí. Hay un problema ahí, ¿no es cierto? Porque Isaías dice, mis labios son inmundos. Mis labios son inmundos. Mis hermanos, Él es el profeta de Dios. Él es el profeta de Dios. Y Él dice que sus labios son inmundos. Él estaba predicando el mensaje de Dios. Y uno se pregunta por qué el profeta, al ver la santidad de Dios, tiene una convicción tan grande acerca de la presencia de Dios, que lo que él hacía no era suficiente. Él sabía que al compararse con Dios, aunque él era un profeta de Dios, igual seguía siendo inmundo delante de Dios. No era suficiente ni siquiera la labor profética que él hacía para declarar lo justo, para decir él es un hombre bueno. No era suficiente. Y él dice, la boca, mi boca está sucia. Y no solamente eso, sino él dice, habito entre gente de labios inmundos. No soy solamente yo, sino son también los que están al lado mío. Esto nos recuerda muy bien Romanos capítulo 3, versículo 23, ¿no es cierto? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y él mira, sus labios están sucios, mira, su pueblo está sucio, y dice, no solo yo soy pecador, sino todos los que me rodean estamos en la misma condición. No hay bueno ni aún uno. Y el versículo 5 al final dice, ¿por qué? Dice acá, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y mis hermanos, cuando Isaías mira la presencia de Dios, él se sintió pero tan separado de Dios que ni siquiera se atreve a clamar a Dios directamente, sino que él dice, ay de mí, estoy perdido. Y mis hermanos, la realidad del pecado se hizo tan evidente en la vida de Isaías cuando él reconoció el carácter del Dios Santo. Su boca no estaba llena de alabanza. Los serafines le mostraron que el servicio de él a Dios no era suficiente y que era imposible para Isaías estar delante de la presencia de Dios y no morir. Es decir, el estándar de la santidad de Dios es tan grande, mis hermanos, es tan grande que el profeta de Dios decía, ¿cómo puedo estar aquí y vivir? ¿Cómo puedo estar delante de la presencia de Dios y no ver mi propio corazón? ¿Cómo puedo estar de la presencia de Dios y querer compararme con otros cristianos y decir, yo no soy tan malo como ellos? Yo no soy tan malo como mi esposa, no soy tan malo como mi esposo, no soy tan malo como mi vecino. Pero mis hermanos, el estándar no es del vecino, no es del hermano que está sentado al lado suyo. El estándar es ¿quién? El santo, santo, santo. Y al ver al santo, 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 nos damos cuenta que nosotros no lo somos. Nos damos cuenta que nosotros no lo somos. Y mis hermanos, ¿con quiénes ustedes se comparan en la vida como cristianos? ¿Quién es su ejemplo? ¿Quién es su meta? Es decir, ¿qué es lo que ustedes quieren en la vida? Porque eso va a determinar, mis hermanos, cómo ustedes se acercan a Dios. Si su estándar es el pastor, una vez que el pastor muera, ¿a quién van a seguir?
Si su estándar es su esposo, su esposa, cuando su esposo o su esposa le falle, ¿a quién van a seguir? Si su estándar es el presidente, cuando el presidente les falla, ¿a quién van a seguir? Mis hermanos, cualquier cosa terrenal con la cual nosotros nos comparemos, nunca nos va a enseñar cómo nosotros podemos acercarnos a Dios realmente. Nunca. Ningún ser humano nos puede enseñar eso. E Isaías lo entendía, ¿no es cierto? Él entendía que realmente solamente en el Señor está su salvación. Y esto es hermoso porque miren el versículo 6. Miren el versículo 6. Porque cuando él, mis hermanos, reconoce su pecado, cuando él realmente mira la magnitud de su pecado, es decir, lo grave que es el pecado delante de Dios, porque él es santo, 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 ¿qué sucede en Isaías capítulo 6, versículo 6? ¿Lo están viendo? Hay una iniciativa de parte de Dios para limpiar al profeta. Hay una iniciativa de parte de Dios para limpiar al profeta. No es Isaías el que dice, pero Dios, te he servido por tanto tiempo, ¿no vas a hacer algo? No es el profeta diciendo, Dios, yo soy tan bueno, haz algo. No, dice el versículo 6 que el Señor envía ¿a quién? A uno de los serafines que estaban sirviendo en el trono, y dice el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, que dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es que quitada tu culpa, y es limpio tu pecado. Mis hermanos, la salvación solamente viene de Dios. Y acá nos damos cuenta que el texto nos dice que el Señor toma la iniciativa de enviar a un serafín con un carbón encendido. Y el mensaje del serafín es: tu culpa es quitada. Es decir, ya no existe culpa delante de ti. Tu pecado es limpio. Es decir, ese pecado que viste tan grande delante de la santidad de Dios, ahora es limpio. Y esto es una figura del Antiguo Testamento. Es una figura del Antiguo Testamento porque en Levítico capítulo 16, el carbón vivo, el carbón quemado, se utilizaba como símbolo de purificación en el día de la expiación. ¿Y recuerdan a Usías? ¿Qué quiso hacer Usías? Usías quiso ofrecer el incienso en el templo, equivocadamente. Porque ¿a quién le pertenecía ese trabajo? Acá nos demuestra que ese trabajo le pertenece solamente ¿a quién? A Dios. No era el trabajo del rey Usías, era el trabajo del Rey eterno. Y acá lo vemos que en el templo celestial, vemos cómo Isaías está triste, está desesperado, destruido por la santidad de Dios, y Dios mismo en su misericordia envía a un serafín para que vaya donde Isaías y le diga: eres puro, eres limpio, estás purificado de tu pecado. Y mis hermanos, no hubo purificación hasta que Isaías entendió lo pecador que él era. No había purificación hasta que Isaías entendió lo pecador que él era. Y mis hermanos, acá no estamos hablando necesariamente de alguien que no es cristiano o que no es creyente. Estamos hablando de un creyente que ha perdido su visión de quién es Dios. De un creyente que ha sido tantos años creyente que realmente se olvidó que Dios es santo. Y acá con Isaías escuchamos el clamor de, como dice el Salmo 32:2, sí, que alegría para aquellos a quienes el Señor ha borrado la culpa de su cuenta, aquellos que llevan una vida de total transparencia. Romanos 4:8 dice: bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tendrá en cuenta. Amén, gloria a Dios por eso, porque mis hermanos, el santo, santo, santo toma la iniciativa de acercarse a nosotros, simples mortales, simples seres humanos, que tenemos debilidades, que tenemos fallas, pero no nos deja igual, no nos deja igual.
No nos deja que nosotros decidamos cómo podemos acercarnos a Él, sino Él nos enseña el camino, Él nos enseña la vía por donde debemos ir. Y por eso Juan 14:6, ¿qué dice? Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, la iniciativa viene de Dios para salvar pecadores solamente a través de ¿qué? De sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay otra forma, no hay otra religión, solamente es a través de Cristo Jesús, mis hermanos. Y esto suena muy diferente a lo que estábamos acostumbrados, ¿no es cierto? Que yo declaro y Dios me obedece. Suena muy contrario a lo que reclama tus promesas porque te las mereces. No, mis hermanos, acá vemos que Isaías no clama absolutamente nada. Si él hace un clamor de maldito soy, porque he visto un Dios santo. Ese es el clamor que él hace. Pero mis hermanos, el Señor, viendo el corazón de Isaías, un corazón humilde, un corazón arrepentido, Él da gracia, Él da misericordia. Y mis hermanos, no hay nada en esta tierra que nos merezcamos nosotros. Pero Dios, siendo único, siendo trascendente, siendo santo, escoge darnos su clamor. Escoge darnos, su bendición, su perdón. Mis hermanos, su favor no es algo que nosotros podemos reclamar. Su bendición no es algo que nosotros podemos decir, Dios, dámela ahora, lo declaro en el nombre de Jesús y ven, como que fuera un acto de magia, como que fuera un acto de nuestra voluntad. Mis hermanos, es la misericordia y la gracia de Dios, actuando en su propia iniciativa para salvar y para limpiar a un pecador. Mis hermanos, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 nos dice que, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino es más bien que un regalo de parte de Dios. Es un regalo de parte de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mi hermano, si en esta mañana tú conoces a Jesús, si en esta mañana ustedes son creyentes, por favor, no pierdan realmente la perspectiva de quién es Dios. Dios es un Dios santo. Porque eso, mis hermanos, nos va a ayudar en una vida continua de confesión de pecado a la luz de la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque si perdemos la vista de quién es Dios, perdemos la vista de quiénes somos nosotros. Y cuando perdemos la vista de quién es Dios, nuestro corazón se enaltece. Y dejamos que el pecado se adueñe nuevamente de nuestra vida. Y comenzamos a vivir sacrificando a Dios, pero lejos de Dios. Comenzamos a vivir vidas como creyentes, pero no santificadas. No vidas santas. Y como creyentes, mis hermanos, la única manera de madurar como creyentes es reconociendo 100% quién es Dios a través de la palabra. Y mis hermanos, o más bien diría, si hay alguien acá que no conoce al Señor Jesús como su Señor y Salvador, esta mañana, no se vayan de acá repletos de ese pecado que los condena. No se vayan de acá repletos de ese pecado que les hace merecedores del infierno. Porque Dios sigue siendo santo y nosotros seguimos siendo pecadores. A menos que realmente venga a nosotros ese regalo de salvación gratuito por la iniciativa de Dios que viene solamente a través de Cristo Jesús en la cruz. Mis hermanos, cuando tenemos claro quién es Dios, cuando tenemos claro quiénes somos nosotros, nos acercamos a Dios en arrepentimiento y fe hacia lo que Él ha hecho, no hacia lo que nosotros queremos hacer, viene la tercera acción. Y viene una acción de obediencia. Obediencia, es decir, cómo nos acercamos a un Dios santo en obediencia a la comisión de Dios. Obediencia a la comisión de Dios. Si sabemos quién es Dios, sabemos quiénes somos nosotros, podemos realmente ser obedientes a lo que Dios nos ha encomendado. ¿Por qué digo esto? Miren el versículo 8.
¿Lo tienen? Versículo 8 nos dice de Isaías capítulo 6. Después oí la voz del Señor que decía. El Señor sigue hablando y dice que ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Es decir, el Señor no utiliza instrumentos de pecado para servir a un Dios santo. El Señor primeramente limpia a Isaías. El Señor primeramente santifica a Isaías. ¿Para luego qué? Para luego decirle, ¿quién irá por mí? Es decir, ¿quién me servirá? ¿Quién va realmente a hacer caso al llamado que yo estoy haciendo en este momento? Dice el Señor. Y mis hermanos, el versículo 8 comienza con Dios hablando y nos demuestra que una vez que alguien es purificado, no perfecto, purificado, santificado, alguien que está realmente viviendo con la convicción de que Dios es santo, nos demuestra, mis hermanos, que está listo para el servicio a Dios. Es interesante esta parte, ¿por qué? Porque el versículo no comienza con el Señor diciendo, ok, Isaías, ¿vas a ir por mí? No le dice personalmente Isaías, sino el texto dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Mis hermanos, cuando nosotros hemos sido limpios por la misericordia de Dios, no podemos esperar el momento de servir a Dios. Es decir, es el fruto de alguien que ha sido perdonado. El servicio a Dios es el fruto de alguien que ha sido perdonado. Y esto es hermoso porque Isaías responde de su propio corazón puro. Y mis hermanos, la pregunta es, ¿quién ha experimentado el perdón de Dios en su vida? ¿Quién realmente ha experimentado esta salvación de Dios en su vida? La limpieza de Dios en su vida. Isaías dice, heme aquí estoy, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Pasamos de un hombre que clamaba, maldito soy, a un hombre que dice, aquí estoy, Señor, listo para servir, listo para cumplir con la tarea que tú me has encomendado. Y lo interesante es que el Señor no le dice qué tarea es, no le avisa. No le dice, te voy a enviar acá o te voy a enviar allá, sino dice, ¿quién me va a servir? ¿A quién puedo enviar? Isaías con un corazón puro dice, aquí estoy, Señor. No importa lo que me vas a poner a hacer, Señor. Al experimentar tu perdón, mi vida no tiene ningún otro propósito sino el servirte a ti. Al experimentar la limpieza, mi vida no tiene otro propósito sino vivir para ti. Y Isaías responde. Y mis hermanos, es interesante que lo que nos dice Romanos capítulo 10, versículo 14, ¿no es cierto? Porque nos dice Romanos capítulo 10, versículo 14, ¿cómo pues invocarán en aquel no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han, perdón, lo repetí acá. ¿Cómo pues invocarán aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que alguien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Impresionante. Mis hermanos han experimentado esta mañana el perdón de Dios. Es decir, tienen la convicción de que el Señor los ha limpiado. Tienen la convicción de que en Cristo Jesús ustedes tienen salvación. De que si el día de hoy acá se nos cae encima el techo y todos morimos, que vamos a estar en la presencia del Señor. Que realmente vamos a estar con Él, que reconocemos que el sacrificio de Cristo Jesús fue suficiente en la cruz. Entonces mi pregunta es, ¿están sirviendo, mis hermanos, al Señor? ¿O solamente somos simples espectadores de lo que Dios está haciendo en el mundo? Y no debe ser así, mis hermanos, porque la palabra dice, si tú has sido limpio
Si tú realmente has experimentado el perdón de Dios, no puedes esperar el momento en el que puedes levantar la mano y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Estoy listo. Y el versículo 9, cuando Isaías dice, Señor, aquí estoy, ahora sí va a decirle directamente Isaías del Señor. Miren lo que dice el versículo 9. Y dijo que, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. ¿Qué significa esto? O sea, le entrego una tarea en la cual va a ir a hablar un pueblo que no va a querer escuchar. Es impresionante esta parte, pero ahora el Señor, al escuchar la respuesta de Isaías, le dice, ahora anda y predica a este pueblo. Anda y predica a un pueblo que no te va a escuchar. Y esta es la cuarta característica, mis hermanos. Esta es la cuarta característica de cómo acercarnos a un Dios santo. No solamente una persona que obedece, ¿no es cierto?, al llamado de Dios al servicio, sino también que se compromete con la palabra de Dios, es decir, se compromete con el mensaje que Dios le ha encargado. Esto es clave, porque por eso les decía hace un momento que Isaías no sabe qué es lo que el Señor le va a encargar. Es decir, hay una disposición del corazón de servir al Señor, de un corazón que ha sido limpio, y luego viene la tarea de parte del Señor. Y la tarea de parte del Señor es, anda y di a este pueblo. Es decir, es una tarea que demandaba de Isaías que él sea fiel al mensaje que iba a predicar. Porque iba a ser un mensaje difícil. El pueblo no le iba a escuchar, iba a ser rechazado, incluso le querían matar. ¿Ok? Es decir, no era un mensaje que el pueblo iba a recibir con brazos abiertos. Y el mensaje tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Les dice, oíd bien y no entendáis, y ved por cierto, mas no comprendáis. Y me imagino a Isaías en la plaza, en el pueblo, hablando a un pueblo rebelde y diciéndoles, escuchen bien la palabra de Dios. ¿Y cuál es la siguiente parte? Les dice, pero no entiendan. Y uno dice, ¿qué? Pero ese era el mensaje que Isaías debía dar. ¿Entendemos? Escuchen, pero no entiendan. Y la segunda parte es, vean, pero no comprendan. Ese es el mensaje que Dios le dio al profeta. No era un mensaje que iba a ser de alegría para el pueblo. Incluso el apóstol Pablo nos explica que el mismo mensaje del evangelio en algunos produce un endurecimiento a la palabra de Dios. Es decir, no era una cuestión de Oseas, era un fruto de la predicación del evangelio de Jesucristo. Es decir, algunos de ustedes ahora van a salir con un corazón sensible a las cosas de Dios y otros van a salir con un corazón que va a decir, ¿quién eres tú para decirme cómo debo vivir? ¿Quién es Dios para decirme qué debo hacer? Me voy de acá y no regreso. Ese es el fruto del mensaje del evangelio. Ese es el fruto del mensaje que Dios nos ha encargado. Es decir, nosotros no podemos controlar la reacción que va a tener la gente al mensaje del evangelio, pero sí somos llamados a ser fieles, a predicar el mensaje del evangelio. Y mis hermanos, acá incluso parece contradictorio el mensaje que debe proclamar Isaías. Es como que uno dice, voy a hablar, pero no escuchen, vean, pero no entiendan. Pero mis hermanos, con el paso de los años, el pueblo había desobedecido tanto el mandato de Dios que no sabía reconocer la verdad de la mentira. Aunque oyeron la verdad de Dios, no le escucharon. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban endurecidos, sus oídos cerrados y sus ojos estaban ciegos. No querían escuchar el mensaje de Dios. Y esa era la desesperanza del pueblo en el cual Isaías tenía que predicar. Era un pueblo que no quería escuchar la palabra de Dios. Era un pueblo que no quería tener al profeta de Dios. Era un pueblo que quería vivir como ellos querían. Y les pregunto, ¿no se parece nuestro contexto a esto? ¿No se parece nuestro contexto a un país que no quiere vivir
bajo la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es necesario, mis hermanos? Gente como Isaías, que entiende que el mensaje que el Señor le da tiene que ser predicado sin importar las consecuencias. Tiene que ser predicado a pesar de que el mundo no esté de acuerdo con este mensaje. Y miren lo que dice el versículo 10 para terminar. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Ese es el fruto del ministerio de Isaías. Un pueblo que va a engrosar su corazón y que no va a escuchar, que no le va a gustar. Isaías no iba a ser el más popular de Israel, no. Isaías no iba a ser la persona a la cual la gente iba a buscar para encontrar sabiduría. Isaías no iba a ser la persona que iba a estar entrevistado en las noticias en esos tiempos. No iba a ser el invitado a la casa real. No iba a ser el favorito del rey ni de sus vecinos. Pero él entendía que lo que debía hacer era ser fiel a lo que el Señor le había dicho que predique. Y mis hermanos, un predicador una vez dijo, John Wesley dijo, denme 100 predicadores que no teman nada más que al pecado y no deseen nada más que a Dios. Estos harán temblar las puertas del infierno. Charles Spurgeon dijo, cuando deje de predicar la salvación por la fe en Jesús, métame en un manicomio, porque pueden estar seguros de que mi mente ha partido. Mis hermanos, no podemos alterar la palabra de Dios para que le guste a la gente. Cuando reconocemos quién es Dios en su carácter, cuando reconocemos quiénes somos nosotros en nuestro corazón, y somos limpios a causa del arrepentimiento que nosotros tenemos a la luz del carácter de Dios, podemos servir a Dios. Y podemos servir a Dios con un corazón limpio. Y voluntariamente, no porque nos obliguen. Y no solamente eso, sino que el servir a Dios toma sacrificio, reconociendo que el Señor quiere que seamos fieles a un mensaje y solamente a un mensaje. El mensaje que está escrito en la palabra de Dios. Y no podemos darnos el lujo, mis hermanos, de alterar o de cambiar el mensaje de la palabra de Dios porque no se adapta a mi corazón o no se adapta al corazón de mi familia o no se adapta al corazón de la sociedad. Necesitamos ser fieles, mis hermanos. Y hermanos, hemos sido llamados a representar a un Dios santo y a predicar una palabra santa. No permitamos que las circunstancias de la vida nos quiten la importancia del trabajo que nosotros tenemos de parte de Dios. Recuerden, el estándar nuestro es Dios mismo. Él nos sostiene, Él nos perdona, Él nos salva, Él nos da el poder para predicar. Dios nos da la gracia para que podamos vivir cada día. Mis hermanos, no dejen que nada y nadie les arrebate el llamado que Dios ha hecho a sus vidas. No dejen, sino que fielmente, mis hermanos, sigan reconociendo el carácter de Dios. Sigan evaluando su corazón a la luz del carácter de Dios. Y cuando hacen esto, mis hermanos, no tengan temor de servir a Dios. Estén dispuestos a levantar su mano y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero reconozcan que cuando hacen eso, su trabajo es ser fiel solamente a lo que Dios ya nos ha dicho que nosotros hagamos. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, gracias, Padre, por su palabra esta mañana. Señor, le ruego, Padre Celestial, que nos dé sabiduría para aplicarla. Señor amado, vivimos en tiempos difíciles, Padre, en los cuales nuestros gobiernos no quieren seguir la palabra, en los cuales nuestras autoridades civiles no quieren seguir la palabra, Señor. Incluso en las cuales pastores, llamados pastores en iglesias, que no quieren seguir la palabra, Padre. Por lo tanto, Señor, reconocemos lo que su palabra dice, que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y esos pocos obreros necesitan ser fieles. Y rogamos, Padre Celestial, que usted use a esta iglesia, Emmanuel, para seguir siendo de esos fieles, de esos pocos,
pero que realmente tienen una convicción de servir a Dios a la luz de lo que usted es, a la luz de su palabra, amado Padre. Y ruego, Señor y Dios, que por favor, Padre, dé sabiduría al pastor, a todos los líderes, a los hermanos y hermanas que están aquí, para seguir luchando y batallando por el Evangelio, Señor. Y gracias, Padre, por el privilegio de presentar su palabra esta mañana, Padre. Ruego que usted pueda usar esta palabra en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.